Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Observatorio de Bienes Comunes del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, al que con mucho cariño le llamamos Sentires y Saberes. En esta ocasión estaremos conversando sobre un tema en el que Costa Rica es uno de los países líderes. No sé si para bien o para mal. Para eso tenemos a nuestro invitado para que nos ayude a clarificar el tema y vamos a estar hablando de plaguicidas. Vamos a tratar de abordar como diferentes dimensiones, porque la persona que nos acompaña hoy sin duda nos da para esto y mucho más. Vamos a ver si esto realmente, por ejemplo, entre las cosas que estaremos conversando, si esto es solamente para la conveniencia, para la producción, si también el uso de este tipo de sustancias tiene otras afectaciones que a veces se intentan maquillar o esconder, pero como les comento, tenemos aquí al líder Vargas Castro, agrónomo, y que eh, para aquellos que tal vez no lo ubiquen, publicó un documento, un estudio, el cual vamos a poner en la descripción del video también para que ustedes tengan acceso a él. Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica, publicado por el PNUD y que, como les comento, va a quedar en la descripción también para que puedan profundizar esta discusión a través de este documento. Pero, don líder, no lo voy a cansar ya más con estas introducciones. Más bien le quería eh, preguntar cómo se encuentra usted, cómo está. Y evidentemente, como nos podemos imaginar, muchas personas tal vez lo ubicarán en aquella faceta como empleado público, lo ubicarán solamente como el autor de ese documento que está ahí. Entonces, me gustaría mucho que usted pudiera presentarse y nos pudiera dar una visión más amplia de la trayectoria suya. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y espero que este conversatorio les sea de interés, ya que el tema es un tema de preocupación y por eso hemos estado trabajando en él para dar a conocer a la comunidad costarricense lo que pasa en Costa Rica alrededor del uso de plaguicidas. Bueno, yo soy profesional en agronomía, ya estoy retirado, trabajé unos 35 años, 18 años en el Consejo Nacional de Producción, en diferentes programas y unos 15 años en el Ministerio de Ambiente. Bueno, yo tengo un doctorado en agronomía y trabajé en diferentes temas. Eh, entonces, obvio que uno de los temas principales que trabajé en el Consejo Nacional de Producción tenía que ver con llevar apoyo a los agricultores, por ejemplo, en el programa de producción de semillas, que en su momento el Consejo Nacional de Producción tenía, muy importante para ayudar a los agricultores de Costa Rica en semillas de diferente tipo, que penosamente ya ese programa también vino a menos, como han venido a menos muchos apoyos que el gobierno brindaba a los agricultores. Eh, también en el Consejo Nacional de Producción, por ejemplo, entre otras cosas, trabajé brindando ayuda en comercialización a los agricultores a nivel nacional e internacional. En su momento, el Consejo estuvo muy ubicado en ese punto. Eh, el último trabajo que hice en el Consejo de Producción durante casi 10 años fue en el programa de reconversión productiva, donde financiamos cientos de proyectos en la parte de producción agrícola, en la parte de industrialización, en la parte de comercialización. Y yo fui uno de los, ocupé algunas de las jefaturas en ese programa, y lo cual todavía vemos proyectos exitosos que están funcionando. Después de eso, pasé a trabajar en el Ministerio de Ambiente durante casi 15 años. Ahí tuve la oportunidad de trabajar en el tema de contaminación ambiental, temas de protección, por ejemplo, de la capa de ozono, que es muy importante al día de hoy, la contaminación de las aguas, y casi que los últimos 8 años también tuve la oportunidad de trabajar como responsable de la Oficina de Evaluación Ambiental para el Registro de Plaguicidas de Uso Agrícola. Y precisamente a raíz de ese último trabajo, bueno, y antes también, fue que tuve la oportunidad de conocer más en detalle lo que pasa en Costa Rica, cómo se maneja la agricultura, qué prácticas utilizan los agricultores para el control de plagas y lo bueno y lo malo de lo que sucede, que es lo que luego me llevó
a trabajar en esta investigación para señalar al país qué está pasando. En gran parte, al final, se hizo el trabajo con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina de Costa Rica, y esto es lo que quedó plasmado en el documento que usted acaba de mencionar, que se llama Uso Aparente de Plaguicidas en la Agricultura de Costa Rica. Y conste, no es el primer documento que yo hice, porque siendo yo funcionario del Ministerio de Ambiente, ya habíamos publicado un documento y está publicado en la página de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, que ya hablaba del alto uso de plaguicidas por hectárea y cuáles son los principales cultivos que hay en Costa Rica. Así que alguna gente parece que lo toma de sorpresa que hayamos escrito esto con la colaboración del PNUD, pero no, eso es una realidad que ya se viene evidenciando desde hace rato. Muchas gracias, doña Líder. Y antes de entrar, digamos, ya, ¿cómo se llama? Al detalle en Costa Rica, eh, es un tema que es bastante técnico. A veces hay ciertos conceptos, ciertos procesos que se mencionan a la libre y no los entendemos. Las personas, digamos, como yo, imagínese usted que está hablando a muchas personas como yo, que no nos ubicamos, que somos medios dispersos y nos perdemos. Eh, Hay ciertos elementos, ciertos conceptos que a veces son importantes tenerlos muy claros, entender muy bien la dimensión. Yo le proponía dos, agroquímicos y plaguicidas, pero sé que hay otros, digamos, que Mm, debemos de tener conciencia, de tener, para estar informados sobre este tipo de mm, discusiones, especialmente porque ya lo veremos más adelante, pero hay un proyecto de ley que, mm, digamos, que se presentó en la Asamblea, en la cual usted también es partícipe, y que pues va a ser una discusión pública. Nos van a bombardear desde muchos medios de comunicación, justamente a favor y en contra. Entonces sí es bueno tener como una alfabetización ahí básica para que no nos mareen ahí con tantos términos. sí, bueno, la palabra agroquímico es una palabra general que se refiere a cualquier sustancia química que se utiliza en la agricultura. Y uno puede separar dos grandes grupos. Los fertilizantes, por ejemplo, hay muchos fertilizantes químicos, están los fertilizantes orgánicos también, de producción natural, los fertilizantes químicos están en ese grupo. Entonces podemos separar las sustancias que se usan para la nutrición de los cultivos. También tenemos los llamados plaguicidas o pesticidas, aunque se dice que pesticidas es un anglicismo, pero termina siendo lo mismo. ¿Qué estamos hablando? Plaguicidas, matar plagas; pesticidas, matar pestes. Entonces, ese es el segundo grupo que es muy importante y es sobre el cual hemos venido ahondando. Eh, eh, De hecho que hay que aclarar, eso sí, que a diferencia de bueno, a pesar de que los fertilizantes sí pueden tener efectos adversos para el ambiente, lo cual se está señalando actualmente, especialmente para los fertilizantes nitrogenados, que si se utilizan mal, van a la atmósfera y provocan calentamiento global, que es un tema de gran preocupación en todo el mundo en este momento. También un fertilizante nitrogenado, si se utiliza mal, puede caer al agua. Se forman los llamados nitratos y nitritos, que son tóxicos, son sumamente tóxicos, especialmente para los niños, los infantes. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en el manejo. Y, pero las sustancias de mayor preocupación son los plaguicidas. Obvio que si una sustancia es hecha para matar un organismo vivo es porque tiene peligrosidad. Y, pero normalmente en la historia nosotros decimos, bueno, un herbicida mata las plantas, las malezas, entre comillas, pero se nos olvida que ese herbicida puede tener un efecto tóxico que afecte, por ejemplo, a otros organismos silvestres que no son objetivo. Puede matar las aves, pero también nosotros, los seres humanos, podemos ser víctimas de los herbicidas de una forma directa o indirecta. Entonces, por ahí viene, por ejemplo, el concepto de si es sustancia altamente peligrosa o no lo es. Y sobre ese tema quiero hacer una aclaración. Resulta que antes, mucho tiempo atrás, bueno, primero se creía que los plaguicidas no hacían nada.
que eran totalmente inocuos. Y recuerdo que cuando salieron los plaguicidas, nosotros los que ya somos de mayor edad, podemos recordar cómo antes le echaban un insecticida en el colchón para matar las pulgas. Y entonces nos acostábamos sobre ese colchón. Era DDT o algún insecticida de ese grupo. Pero resulta que esos plaguicidas son cancerígenos. Y hasta ahora ya se sabe. Pero en mi infancia no. Uno espolvoreaba al perro con eso y después lo sacudía un poquito y hasta que echaba por todo lado. Y también, todavía no hace mucho, una señora aquí, recuerdo en Alajuelita un caso trágico, que le lavó la cabeza a sus dos niños con un insecticida para matar los piojos y uno de los niños murió. Entonces, perdemos la perspectiva. De ahí que tenemos que tener clara la conciencia de la peligrosidad. No hace mucho, la clasificación de los plaguicidas por peligrosidad, la clasificación que tenía la Organización Mundial de la Salud, era por el efecto tóxico inmediato, lo que llamamos efecto agudo pero no tomaba en cuenta el efecto de largo plazo, por ejemplo, el cáncer, que es un efecto de largo plazo. Usted está expuesto a un plaguicida que es cancerígeno y no se muere el día que tuvo la exposición. Se puede morir dentro de 10 o 20 años, pero tiene que ver con esas sustancias. Entonces, de ahí que antes, y eso es un concepto que quiero aclarar, la peligrosidad de los plaguicidas, cuando hablamos al día de hoy de plaguicidas altamente peligrosos, no estamos hablando solamente de aquellos efectos inmediatos, estamos hablando también de los efectos de largo plazo. Y esos son los criterios actuales de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que tienen un trabajo conjunto que hablan al respecto. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los plaguicidas altamente peligrosos que hay en el mercado de Costa Rica, estamos tomando en cuenta esos dos efectos de acuerdo con las normas internacionales actuales. Muchas gracias. Ahora, ya con esto, creo que podemos entrar justamente a lo que venimos a conversar. Costa Rica, plaguicidas, pero como bien sabemos, las cosas no se dan de la noche a la mañana, no siempre se ha manejado de la misma manera, no siempre los diferentes actores, aquí voy a mentir, ahí usted me enriquecerá las dimensiones, pero no siempre el Estado ha tenido la misma postura, las empresas no siempre han jugado el mismo rol o han intensificado ciertos roles, y la población también, digamos, ha tenido efectos o no, digamos, sobre esta discusión. Entonces, quisiera que si usted nos pudiera ubicar en en los trayectos históricos que han tenido los plaguicidas. Sé de que eh, no empieza en los 90, tira más para atrás. Entonces, si usted nos podría ubicar justamente para entender, y ya nos ha dado ciertas pistas de que antes tenía un uso indiscriminado, pero en algún momento ese uso indiscriminado se fue de alguna u otra manera concientizando. Voy a decir para bien, digamos, no sé si es tan generalizado esa conciencia, pero justamente si usted nos pudiera dar esas pistas para entender el por qué hoy lo estamos discutiendo aún. Sí, claro. Bueno, es muy importante todo el conocimiento reciente que tenemos, que ese conocimiento se ponga a disposición de toda la población y de los agricultores en particular, porque los agricultores todavía muchos siguen creyendo que los plaguicidas son inocuos. También las empresas vendedoras de plaguicidas siguen queriendo hacerle creer a la sociedad que sin plaguicidas químicos sintéticos no se puede vivir. Entonces, hagamos un pequeño repaso histórico. Antes, hace 100 años, no habían plaguicidas químicos sintéticos. Entonces, los agricultores, sí había agricultura, por supuesto, hacían el control de plagas con métodos naturales. Y uno de los métodos naturales más tradicionales, especialmente en los países de mayor historia, ha sido la rotación de cultivos. Eso es porque se sabe que si usted siembra todo el tiempo en el mismo campo, el mismo cultivo, ellos intuitivamente veían que con el tiempo el rendimiento se caía y las plantas se enfermaban. Entonces, si, por ejemplo, si usted siembra papa en un campo, 4 o 5 años después ese campo se va a llenar de hongos
que afectan a la papa. Pero si usted ahí mismo va y siembra tomate, y resulta que el tomate y la papa son parientes genéticamente, entonces el tomate también se enferma, o el chile, que son de la misma familia. Entonces, la sabiduría de los agricultores de aquel tiempo decía, no, un momentito, vea usted, por ejemplo, aquí en Costa Rica, los productores de frijol. Resulta que los productores de frijol siembran una estación frijol y otra estación maíz, y ahí van rotando. Y eso ayuda para controlar las plagas, porque hay que ir cambiando un cultivo por otro que no tenga plagas en común. Eso es lo que se llama rotación de cultivos, pero en Costa Rica no existe. Muy poca gente tiene rotación de cultivos, que son de las prácticas naturales. Antes no había plaguicidas. Los plaguicidas surgieron especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, pero no eran plaguicidas, eran armas de guerra, eran sustancias tóxicas para envenenar al enemigo. Y después de la guerra empezaron a ver que algunas de ellas servían para controlar plantas, herbicidas para controlar insectos, insecticidas. Y entonces, a partir de ese momento fue que se intensificó el uso de plaguicidas en la agricultura. Pero volvemos al tema del conocimiento sobre la peligrosidad. Y vea, recordemos que se usaban como armas químicas, pero de pronto se nos olvidó. Y vuelvo al tema del DDT, que recuerdo el profesor de la universidad nos decía que cuando salió el DDT al mercado, la gente decía, bueno, ahora sí acabamos con las plagas. Y el profesor, que era un señor mayor ya, que había vivido esa época, nos decía, y 6 meses después andaban los insectos caminando encima del saco del DDT. O sea, vea usted que ya se empezaron a dar cuenta que los plaguicidas químicos no iban a ser la solución absoluta como creyeron en un principio, porque también las plagas generan resistencia, y generar resistencia también es un problema. Bueno, luego en esa época vino la Revolución Verde, la llamada Revolución Verde, donde se decía que hay que incrementar significativamente la producción de alimentos, y para eso se hizo énfasis en varias cosas, por ejemplo, en el mejoramiento genético de los cultivos, en el uso de fertilizantes intensivo y en el uso intensivo de plaguicidas, pero todavía no están considerando la peligrosidad. En los años 60, eh, hubo un momento muy importante, y fue la publicación de un libro que se llamó La Primavera Silenciosa, escrito por una bióloga que se llama Raquel Carson, de Estados Unidos, porque ellos empezaron a estudiar y se dieron cuenta que de pronto las aves estaban empezando a desaparecer. Y cuando ella fue a estudiar qué era el asunto, y se da cuenta que es que los plaguicidas están llegando, esos plaguicidas del grupo del DDT, que fueron los primeros que aparecieron, le están llegando a través del alimento a las aves, y eso estaba afectando el proceso de nacencia de los pichones, y entonces empezaron a morir. Con la publicación de ese libro se generó toda una revolución ambiental en el mundo. Primero, por supuesto que la señora Carson fue atacada diciendo que eso era mentira, pero luego se aceptó que era cierto. Y gracias a eso, en Estados Unidos, por ejemplo, se creó la Agencia de Protección Ambiental, que luego es la agencia encargada de proteger el ambiente en Estados Unidos, pero eso se expandió a otros países. Entonces vemos, incluyendo Costa Rica, vemos que ya empezó el conocimiento y la conciencia sobre la importancia de velar por el uso adecuado de los plaguicidas y la peligrosidad que estos tienen. Obvio que la lucha contra esas regulaciones siempre ha estado. Las empresas las empresas involucradas en la producción y comercio de los plaguicidas niegan que esos efectos son dañinos, y eso es lo que vemos al día de hoy. No obstante, ya esto no se puede negar. Ya, por ejemplo, desde las Naciones Unidas se han creado varios convenios internacionales para luchar contra el uso de esas sustancias altamente peligrosas. Y voy a mencionar, por ejemplo, el convenio de Estocolmo, relacionado con las sustancias, los compuestos orgánicos persistentes. Los compuestos orgánicos persistentes son el grupo del BT y todos esos que en ese momento eran 12 plaguicidas que ya fueron prohibidos a nivel internacional.
Entonces se promovió el convenio de Estocolmo y voy a adelantar que Costa Rica es parte signataria de esos convenios, que son el convenio de Rotterdam, de Estocolmo sobre compuestos orgánicos persistentes, el convenio de Rotterdam, que, a través del cual los países que venden y los países que compran plaguicidas que son considerados altamente peligrosos tienen que estar informados antes del comercio, de comercializar esos plaguicidas. Entonces, también tenemos el convenio de Basilea, pero que tiene que ver también con otras sustancias peligrosas. Tenemos que hay otra alianza internacional de la cual Costa Rica también es parte, que es SAICIM. Entonces, estos convenios de los cuales Costa Rica es parte, el convenio de Montreal también, el protocolo de Montreal, y menciono Montreal, que está relacionado con la protección de la capa de ozono, pero resulta que antes aquí se usaba el bromuro de metilo, que es un plaguicida que mata todo, mata plantas, insectos, todo, y hasta el ser humano lo puede matar si usted se lo respira, porque es sumamente tóxico, pero también afectaba la capa de ozono. Entonces, a través de este otro convenio, del cual Costa Rica es parte, se prohibió el uso de estos. Costa Rica es miembro de todos esos convenios internacionales. O sea, Costa Rica ha hecho una declaratoria internacional, mundial, comprometida con la protección del ambiente. Y somos parte de esos convenios. Entonces, por ley también tenemos que cumplir. Por ley tenemos que informarnos, cumplir y llevar esa información a los agricultores, a todos, y tomar las medidas. Pero penosamente, no siempre las cosas se hacen como debe ser. Lo primero que hacen las empresas es negar que ese plaguicida es peligroso. No, ese plaguicida no produce cáncer, como está sucediendo con el glifosato, que la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer, que es de la Organización Mundial de la Salud, clasifica el glifosato como un probable cancerígeno, y las empresas se dedican a negarlo durante años. Son grandes negocios y ahí lo están negando, y por eso se dilatan en la toma de decisiones. Mientras tanto, los agricultores, especialmente los trabajadores agrícolas, siguen estando expuestos a una sustancia que produce cáncer. Pero veamos un detalle, eso no lo negamos en Costa Rica, pero como es que en Estados Unidos hay decenas y cientos de miles de demandas que incluso se vienen ganando con multas millonarias de 20 millones, 200 millones. En estos momentos, ahí en la prensa había una condena por 2.000 millones contra la empresa Bayer Monsanto, que en este momento es la propietaria del Roundup, del glifosato original. Entonces, y aquí lo seguimos negando y aquí lo seguimos usando. En fin, vea que esto es una lucha tremenda. Hay otro hito que tiene que ver con el cambio de actitud en el país. Vea que Costa Rica se incorpora recientemente a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, cuyo lema es Mejores políticas para una vida mejor. La OCDE, que es esa organización, ella tiene normas y recomendaciones para los países cómo tratar las sustancias químicas, especialmente las peligrosas. Y eso, por cierto, ya es parte de la normativa de Costa Rica desde el año 2007. Voy adelantando un poco los detalles. Y, o sea, en Costa Rica tiene el conocimiento, tiene las herramientas y tiene la obligación legal, porque todos esos convenios son ley de la República. Son ley de la República. O sea, nosotros no podemos ver, el gobierno no puede ver cómo se están vendiendo plaguicidas altamente peligrosos y no hacer nada. Así que eso es parte de ese cambio de país. Bueno, sobre el tema del alto uso de plaguicidas en Costa Rica, ve que Costa Rica, igual que todo el mundo, antes usábamos muy pocos plaguicidas. Pero el cambio en Costa Rica empezó a darse a partir de la mitad de los años 90. Y eso usted lo puede ver hasta en los números, en las estadísticas del uso de plaguicidas. Y cuando yo vi esos números, que en el año 1995, 96, de pronto hubo un gran incremento en el uso de plaguicidas por hectárea en Costa Rica, yo me pregunté qué pasó aquí, por qué eso sucedió. Conversando con colegas de la misma edad mía, porque yo en ese tiempo también trabajaba, después de pronto nos damos cuenta que una de las razones
por las cuales se incrementó el uso de plaguicidas es porque el debilitamiento de las instituciones del sector agropecuario de Costa Rica. El Ministerio de Agricultura antes tenía programas de investigación y asistencia técnica bastante robustos, incluso tenía un programa de producción de, de productos biológicos para el control de plagas, y a partir de los años 90, la mitad, 95, 96, todo lo eliminaron. Y luego vemos en un informe que saca el MEIC, publicado en el año 2011, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio hizo un estudio de mercado de plaguicidas, y dice el documento que es que más de la mitad de los productores, cerca de la mitad, reciben asistencia técnica de las empresas que venden los plaguicidas. Entonces ahí tenemos una respuesta al problema. El Ministerio de Agricultura deja de brindar asistencia técnica, y esta asistencia técnica para el control de plagas queda en manos de los vendedores de plaguicidas. Y eso está documentado. No fui yo el que lo documentó, fue el MEIC. Y de ahí simplemente nosotros lo que hemos hecho es tomar los datos existentes. Entonces, al día de hoy, eso sigue siendo así. Pero, por otro lado, uno de los problemas serios que tenemos es la falta de controles, la debilidad de controles en cuanto al uso de plaguicidas que hay en Costa Rica. O sea, no hay controles, y eso incluso ha sido dicho hasta por el director del Servicio Fitosanitario en respuestas que le ha mandado a la Sala Cuarta, que ellos lo único que hacen es registrar los productos, permitir que se vendan, pero luego el agricultor los usa como quiera. Pero complementariamente a esto, el Ministerio de Agricultura no tiene los equipos humanos ni los recursos financieros para hacer investigación y para llevar conocimiento a los agricultores. Entonces estos agricultores quedan en manos de los vendedores. En fin, vea que ahí podríamos seguirle hablando más de esto, porque también, por supuesto que el Ministerio de Salud tiene responsabilidad en velar por la protección de la salud de los trabajadores. Y recuerdo yo, porque yo trabajé ahí, de cuando se hizo público que el glifosato producía cáncer, y entonces el mismo funcionario del Ministerio de Salud nos dice, si hay que prohibir el glifosato, hay que prohibir otro poco de plaguicidas, porque también están asociados con el cáncer. Pero por favor, si ustedes lo saben, ¿por qué no hacen nada? Y ahí de eso donde vienen situaciones como esta, de que yo sí estoy diciendo las cosas y que están documentadas. Las cosas están documentadas, yo no voy a inventar nada, porque todo se puede demostrar en documentos. Justamente me gustaría si pudiéramos profundizar esa parte, porque hace poco, creo que más 5 meses atrás o menos, eh, una persona que ocupó un cargo público en torno al cloratoninil y todo eso, dijo que se podía tomar un vaso de agua de eso sin mayor problema. No quiero pecar de impreciso, hasta dio una cifra de más que se podía tomar sobre eso, pero justamente para reforzar esto que nos estás comentando y para dar pie, en otras latitudes, digamos, países OCDE, voy a mencionar digamos, la región de la Unión Europea y todo esto prohíben sustancias que se utilizan aquí, digamos, y que se utilizan, digamos, en nuestros países y demás. Quería preguntarte, digamos, por estas tensiones, Ujú. eh, ¿cómo podemos entender esto? Digamos, de que en otras latitudes, ya usted también nos mencionaba a la Agencia de Estados Unidos y demás, que supuestamente son las desarrolladas y que son, digamos, a donde aspiramos. Y, por cierto, a la OCDE, justamente digamos, nos decían que ese era el club de los países desarrollados y que ahí está. Resulta que para algunas cosas le hacen digamos, bastante campaña, les encanta que estemos ahí, pero para otras cosas pareciera que, no sé, como que les da Sí, alergia hablar de ciertos temas. Entonces, quisiera que usted nos pudiera ayudar a entender ahí esas dinámicas. sí. Vean, cuando yo escuché que Costa Rica tenía la intención de incorporarse a la OCDE, eso fue en el gobierno de doña Laura Chinchilla, yo me alegré. ¿Y por qué me alegré? Porque yo ya sabía que en el reglamento reciente que se publicó en el año 2007 sobre el registro de plaguicidas,
ya estaban incorporadas como norma técnica que las empresas tenían que presentar estudios toxicológicos y ambientales sobre los plaguicidas que querían comercializar. Entonces, excelente. Y vea que el lema de la OCDE es mejores políticas para una vida mejor. Y si Costa Rica quiere comprometerse con eso, como viene haciéndolo durante años, en buena hora, hagamos las cosas bien. Encontramos, y eso está publicado en el documento que nosotros publicamos con el PNUD en el año 2022, que una gran cantidad de los plaguicidas, que aquí está, la mayor parte de los plaguicidas que usamos en Costa Rica ya fueron prohibidos en la Unión Europea. Los países europeos tienen mucho más conocimiento que nosotros y toman acción también. No solamente tienen conocimiento, sino que toman acción. Alguna gente me dice que es que en Europa prohíben los plaguicidas por política. Me acaba de decir alguien respecto al clorotalonil, queriendo decir con esto que el clorotalonil no tiene que prohibirse. El tema de la política, y lo aclaro así, es que yo sé que una sustancia es tóxica, pero la política dice, está bien, si de acuerdo con los parámetros técnicos se muere uno de 100,000 o se muere uno de 1,000,000, la política es cuántos yo quiero dejar que se mueran. Esa es la decisión política. Pero que se van a morir, se van a morir. Eso es un cálculo técnico. De ahí que lo que observo es que la Unión Europea tiene mayor conciencia sobre eso y mayor responsabilidad de proteger a su población y al ambiente. Eso lo puedo ver en una política en desarrollo que tiene la Unión Europea que se llama el Pacto Verde, en inglés Green Deal. Es una manifestación, creo que del año 2023, empezó por ahí, sino antes, comprometidos con la protección del ambiente, pero no solamente de sustancias químicas, sino que ahí habla de todo, del cambio climático, etcétera. Pero hay un capítulo especial que tiene que ver con los plaguicidas. Entonces, ellos tienen normas estrictas que aquí en Costa Rica todavía, o sea, decimos que queremos hacer, pero no hacemos. Y de ahí que vienen cada vez que se discute un tema, vienen las empresas comercializadoras y dicen, no, eso es mentira, el clorotalonil no es tóxico. O también salen con la argumento que si el agricultor lo usa como debe ser, no pasa nada. Y vea si el agricultor o el trabajador lo usa como debe ser. Hace un par de días venía yo pasando por una zona agrícola y me paré a conversar con un muchacho que estaba ahí cosechando un cultivo. Y de pronto, a mis espaldas, aparece un par de muchachos fumigando un cafetal y con una bomba de esas de motor. Y ellos hasta que estaban empapados de plaguicida. ¿Quién vela porque eso no suceda? Y hay plaguicidas que se venden bajo receta profesional y se venden libremente. Usted puede ir a buscar los almacenes de insumos y va usted, y no, no diga que es de la prensa, y usted va a ver que puede vender, puede comprar plaguicidas con venta bajo receta. ¿Y quién verifica que eso se controle? Un plaguicida como el Paraquat, que es de venta bajo receta profesional, y resulta que lo utilizan en cantidades inmensas para desecar el cultivo de la piña y después le meten fuego. Y al hacer esas dos cosas, bueno, por cierto que el Paraquat está señalado como que está asociado con el Parkinson, con la enfermedad del Parkinson. Eso ya se viene diciendo de parte de las autoridades sanitarias a nivel internacional. Y aquí en Costa Rica, para usarlo en ese trabajo de secar la piña, usan dosis que son, bueno, el uso normal de un plaguicida comercial como Paraquat, no voy a decir el nombre, es de 1,5 a 3 litros por hectárea, y en piña, para secar piña usan de 15 a 20. Ustedes pueden ver que la cantidad es inmensa, y todavía le meten fuego. Y resulta que cuando usted le mete fuego, Paraquat es un producto clorado. Y al que usted meterle fuego, se liberan
dioxinas y furanos a la atmósfera. Y 1 gramo de dioxinas tiene un potencial para matar a 14.000 personas. Pero eso no lo dicen. Y el Ministerio de Agricultura da un permiso, no sé con qué sustento, y no lo analizan. Y el Ministerio de Salud, yo no sé qué hizo al respecto. Me explico, pero las empresas niegan la peligrosidad. Y después vienen las empresas vendiendo el mensaje de que sin plaguicidas no puede haber agricultura. Y eso lo están diciendo en estos días, cuando la OCDE le recomendó al gobierno que quitara los subsidios a los plaguicidas. Entonces ahí vemos en la prensa publicaciones de las cámaras de plaguicidas y los amigos camuflados que dicen que son agricultores, diciendo de que los agricultores de Costa Rica van a quebrar. Entonces, estamos tratando de ocultar la verdad de la parte negativa. Lo que hay que hacer es llevarle a los agricultores asistencia técnica, tecnología, para que eso no se haga. Y por cierto que no en todo el país se queman los rastrojos de la piña, por ejemplo. Pero entonces, sin embargo, los que venden los plaguicidas quieren seguir en ese tema. Eh, el Ministerio de Salud no cumple su papel, no cumple y por eso deja pasar. Tenemos unidades técnicas débiles. Y por cierto que la normativa que había en Costa Rica antes del año 2004 era una normativa hecha a la medida de las empresas comercializadoras, y eso lo dijo la Contraloría en el informe que se llama FOE 19-2004, donde obligó a la Contraloría a que derogaran esos decretos. En ese momento, el Ministerio de Agricultura, con el MEI, creo, en parte, y con las empresas, sacaron un decreto diciendo que por ley de simplificación de trámites, casi que no había que pedir requisitos para el registro. Y la Contraloría obligó a que derogaran ese decreto y a que hicieran un decreto con verdadero sustento técnico, lo cual se hizo a partir del año 2007. Entonces resulta que al día de hoy, las empresas siguen diciendo que los plaguicidas que estaban registrados, que tienen más de 30 años, están registrados, fueron evaluados técnicamente como corresponde, pero no. Y de acuerdo con las normas existentes antes de 2004, no se hacían las evaluaciones como dice ahora. Y eso lo dijo la Contraloría, que había que hacerlo, pero no se ha hecho. En el año 2009 se publicó una ley también que decía que había que revisar los registros, pero el Ministerio de Agricultura no lo hizo y no puso a Salud y Ambiente que lo hiciera. Y ahí siguen plaguicidas con más de 30 años en el mercado. Y ahora, para defenderse, las empresas dicen, no, pero es que ese plaguicida fueron evaluados. No, sí fueron evaluados con las normas totalmente laxas que existían en ese momento, pero no se están considerando los factores de peligrosidad que existen, que se conocen al día de hoy. Y por eso vemos que en Europa una gran cantidad de plaguicidas están prohibidos y aquí en el mercado pasa como si nada. Y quisiera preguntarle, porque creo, usted mencionaba la parte política en todo este tema, y donde más o menos podemos ver el balance de fuerzas de esa incidencia política es en el marco regulatorio. Cuando algunas cosas entran, otras cosas salen, algunas cosas se les presta atención, otras cosas no, y queda, digamos, de alguna u otra manera, para fortuna de unos y desgracia de otros, queda registrado eso. Entonces, quisiera, si usted nos pudiera ayudar a, a través del país, de Costa Rica, entender cómo ha ido mutando, si esa, digamos, creo que no es la palabra correcta, pero digamos, cómo ha ido mutando el marco regulatorio en torno, digamos, a este tema. Sí, bueno, como ya mencioné el informe que hizo la Contraloría en el año 2004, ese informe fue fundamental. Es un antes y un después en el tema del registro de plaguicidas. Antes del año 2004, bueno, en este momento en el mercado hay más de 2.000 productos comerciales de plaguicidas registrados antes del año 2004. Y esos plaguicidas fueron mal evaluados, porque no más los expedientes, a nosotros en cierto momento en el Ministerio de Ambiente nos pidieron que revisáramos algunos de esos registros, y los expedientes no tienen los informes técnicos mínimos necesarios para hacer esas evaluaciones.
y eso no se ha querido corregir. Entonces, la normativa del año 2007 ha sido un gran escollo para que haya nuevos registros. Ha sido un tremendo escollo, porque incluso las empresas, aún las empresas de marca que sí tienen estudios técnicos, ah, perdón, eventualmente se resisten a presentarlos, buscando que como a otros no se lo piden, a ellos tampoco se lo van a pedir. O también viendo que a veces hay desconfianza y ha sido público diciendo de que hasta se pierden los expedientes del servicio fitosanitario, lo cual es falso. Es falso eso. Simplemente ha habido un gran proceso de resistencia. Y ese proceso de resistencia viene desde el año 2007 hasta el año 2015. Y yo tengo que señalar también en parte al Ministerio de Agricultura como parte del proceso de complacencia con las empresas para que las cosas no mejoren. Y entonces, del año 2007 a aquí hasta el año 2023, prácticamente han venido discutiendo y publicando diferentes reglamentos para tratar de complacer a la industria pidiendo menos requisitos. Y según entiendo, hasta en este momento todavía seguimos en esa discusión. Porque, por ejemplo, sé que en este momento algunas empresas grandes presentaron acciones legales contra la norma que mm, permitiría utilizar los registros que ellos hagan para registrar productos sin marca, los llamados genéricos, eh, para que hayan en el mercado. Entonces hay una lucha entre los dos gremios, entre el gremio de empresas transnacionales y las empresas genéricas, donde cualquiera va y trae productos de afuera. Entonces se sigue discutiendo eso en este momento. Todavía, a pesar de que se han sacado por lo menos 5 diferentes reglamentos en 15 años, y cuando yo estuve ahí, pasamos más de 5 años discutiendo un reglamento, y cuando lo teníamos aprobado, las empresas fueron a negociar, entre comillas, por política, un nuevo reglamento, y ese trabajo de 5 años se perdió. Y así siguen en esto. Usted, por ejemplo, que la ley 8702 de los incumplimientos del Ministerio de Agricultura. La ley 8702 estableció ahí en una de sus normas que el Ministerio de Agricultura tenía que revisar los 2.000 plaguicidas que estaban registrados ahí y no lo revisó y debieron haberse cancelado en el año 2012, porque en el año 2009 le dio un periodo de gracia de 3 años. 2012, hace 12 años. Y todavía siguen dando vuelta. Y eso es un incumplimiento legal, son incumplimientos de una ley. Y el Ministerio de Agricultura, por un reglamento, quiere seguir dándole plazo a un incumplimiento que la ley lo estableció claramente. Eh, que, que se pueden tomar plaguicidas, agua contaminada con plaguicidas. Ese es el comentario que usted nos está recordando, ¿sí? Penosamente, un señor político de alta relevancia que está involucrado en el negocio de plaguicidas dijo eso públicamente. Ahí hay un video donde él aparece diciendo esas cosas. Y lo que están cuestionando en este momento es la norma de calidad de agua publicada por el Ministerio de Salud, diciendo que esa norma no tiene sustento técnico. Pero debemos recordar que alguna gente no quiere leer la Ley General de Salud. La General de Salud en 2 artículos dice claramente que el agua para consumo humano no puede tener ningún contaminante a menos que sea para mejorar su calidad. Lo que significa que incluso este reglamento que publicó el Ministerio de Salud con un límite de tolerancia bajo, valor admisible bajo para residuos de plaguicidas, está en contra de ese artículo de la Ley de Salud. Pero esos señores que deberían leer la Ley de Salud no la quieren leer y están pretendiendo que aquí se apliquen algunas normas de Estados Unidos que son mucho más tolerantes con algunos plaguicidas, no con otros, y queriendo decir que entonces en Costa Rica la población tiene que consumir agua con residuos de plaguicidas. Eso es inaceptable. Y a las personas que están diciendo esto, les debo recordar que en el gobierno Solís Rivera se publicó
un adendum al reglamento de calidad de agua, incrementando los límites de tolerancia. Y ese reglamento fue impugnado ante la Sala Cuarta y la Sala Cuarta lo derogó, lo mandó a derogar por inconstitucional. Así que con eso, indirectamente, la Sala Cuarta confirma que el reglamento actual que está vigente es válido. Y es bueno que lean esas dos cosas. Hay un informe de la Sala Cuarta que lo dice. Y está la ley de salud que también dice lo que yo acabo de señalar. O sea que pretender de parte de los comercializadores de plaguicidas que hay que cambiar las normas para que los habitantes consumamos agua contaminada es incorrecto. Pero también voy a recordar otra norma. Resulta que cuando Costa Rica se une al Tratado de Libre Comercio de América, Centroamérica, República Dominicana y con Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA, firman el capítulo ambiental y dice claramente que un país no puede cambiar la normativa para favorecer el comercio. O sea que si quieren subir el límite de tolerancia para poder seguir consumiendo clorotalonil, eso va en contra del DR-CAFTA. Y el DR-CAFTA es un convenio internacional cuyo peso jurídico es mayor que cualquier ley nacional, solo por debajo de la Constitución. O sea, ese se llama el principio de no retroactividad, que también hay que respetar. Y es importante que lo recordemos. Los señores vendedores de plaguicidas pueden pretender, pero los tomadores de decisiones no deben aceptar que eso se haga porque sería inconstitucional. Don líder, justamente lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me gustaría enmarcar, en algún momento, pues, en las conversaciones que hemos tenido, usted menciona que hay como una anarquía aquí de actores que juegan, aquí voy a decir empresas, laboratorios, eh, grandes productores, pequeños productores, y dado la coyuntura a la que posiblemente nos vamos a enfrentar a raíz de que el proyecto de ley avance, ¿usted nos podría ayudar como a categorizar para entender bien de dónde vienen, de dónde vienen, digamos, diría mi abuelito, no es una frase bien hecha y quiero que no la usen, pero la voy a usar, de dónde vienen los disparos, digamos, de cada lado, ¿va? Poder entender un poco esa, porque digamos, a veces vemos que sale Alianza por la Sostenibilidad Agrícola o algo así y que habla maravillas de los plaguicidas. Entonces, nos queda ahí sostenibilidad, plaguicidas, sostenibilidad. Ahí hay cosas medias conversadas, pero si usted nos pudiera ayudar como a entender quién es quién en esa anarquía, digamos, a la cual vamos, ya estamos siendo expuestos. Bueno, yo podría decir que en Costa Rica tenemos tres sectores que están involucrados con la agricultura y con los plaguicidas. Tenemos las empresas de marca, que, por cierto, que voy a mencionar que las empresas de marca en su mayoría están afiliadas a una asociación internacional que se llama CropLife. Ahí está Bayer, BASF y todas las empresas grandes, la mayor parte, no las conozco todas. Y luego tenemos las llamadas empresas genéricas. Entonces, y las empresas genéricas normalmente son empresas locales muchas veces, a pesar de que ahora también hay empresas internacionales que se dedican al comercio de los llamados plaguicidas genéricos. Los plaguicidas genéricos son aquellos que fueron desarrollados, producidos por las empresas de marca, y una vez que se les venció la patente, ya son de venta libre. Entonces apareció la industria en China, la industria en la India principalmente, y en otros países, que empiezan a producir esos plaguicidas similares libremente, porque ya no tienen derechos de propiedad intelectual. Yo aquí no voy a defender a ninguno, ni a los grandes, ni a los de marca, ni a los genéricos, porque para efectos de protección del ambiente, todos deberían cumplir las mismas normas. Y esas normas, por cierto, están reguladas, las normas de registro de plaguicidas están reguladas por
la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Organización Mundial de la Salud, que trabajan conjuntamente. Y entonces ellos dicen ahí cómo son las formas de evaluar y registrar los plaguicidas, cómo deberías registrarse. Por supuesto que son intereses encontrados. No, o sea, las empresas de marca quisieran seguir manteniendo, ¿cómo decirlo?, el monopolio sobre la venta de sus moléculas, pero ya no es posible. Entonces aparecen en el mercado las empresas de genéricas queriendo vender sus productos, entre comillas, a menor precio, aprovechando una oportunidad de mercado. Y entonces se da una guerra contra ellos. Y debo decir que esa guerra la estamos viendo hoy en Costa Rica. Hace rato que la estamos viendo entre ellas. Por ese motivo, en parte, no se avanza. Resulta que Costa Rica, los reglamentos que se vienen publicando, se han hecho con base en las recomendaciones de la FAO. Y, por ejemplo, ¿qué dice la FAO? Que si un plaguicida genérico se quiere introducir al mercado y ya está registrado el plaguicida de marca, entonces el genérico no tiene que traer todos los estudios. Lo que tiene que es decir, bueno, mire, esta es la composición química de mi producto y que es igual al de marca que está ahí. Eh, Voy a usar un nombre, por ejemplo, glifosato. Glifosato fue desarrollado por Monsanto con el nombre de Roundup y tiene otros nombres ahí. Entonces, si ya Roundup está registrado en el mercado local, cualquiera que quiera vender glifosato no lo puede vender como Roundup, por supuesto. Tiene que ponerle su propio nombre, pero tiene que demostrar que la composición química de él es igual a la de Roundup. Entonces, eso es un proceso simplificado de registro. Pero, ¿qué tenemos? Que las empresas, esas de genéricas, tienen que demostrar que químicamente el producto es similar y que las diferencias son muy pequeñas. Pero empezamos a tener el problema, que ellas no pueden demostrar eso. Por en caso genérico, no me estoy refiriendo a un caso específico, en general. Muy pocas empresas han logrado demostrar eso y no lo logran demostrar por debilidades técnicas. Normalmente las empresas genéricas van a la China o a la India y compran unos cuantos contenedores de plaguicida y el vendedor, como Costa Rica es un país pequeño, no siempre le da los estudios y no siempre el vendedor de plaguicidas en la India tiene los estudios. Entonces, hasta ahora hemos tenido muy poco éxito, si no ninguno, en ese tipo de registros. Y además de eso, las empresas grandes, las de marca, se oponen a permitir que los registros de ellos se utilicen como punto de referencia para el registro de los otros. Entonces, eso tiene trabado el mercado, el registro de nuevas moléculas. Pero perdón, no son nuevas, son viejísimas, porque ya todas ya fueron registradas antes. Pero las empresas genéricas no pueden demostrar su inocuidad. Y técnicamente se está siguiendo el procedimiento de la FAO. Entonces, con esto, las empresas genéricas han venido queriendo provocar un cambio de la normativa de Costa Rica para que no se les pida nada. Y decir, no, mire, es que yo voy a ir ahí cojo de una revista que a veces no es ni científica, una publicación en lo que sea, y traigo y demuestro que con eso que el 2,4-D tiene 50 años de estar en el mercado y por lo tanto mi producto se llama 2,4-D. Y por cierto, que ya que usé el 2,4-D, según las Naciones Unidas, el Convenio de Estocolmo, por ejemplo, una de las preocupaciones es que en el 2,4-D es que venga contaminado con un residuo que se llama 2,4,5-T. 2,4,5-T es cancerígeno. Si en la fábrica no tienen un proceso limpio de producción y viene contaminado, el 2,4,5-T ya está prohibido. El 2,4,5-T estaba en lo que se llamaba el agente naranja, que era un herbicida que se utilizaba en la guerra de Vietnam. Y está prohibido y está demostrado en Vietnam que hay un montón de niños con mutaciones después de haber sido los padres expuestos a ese plaguicida. Entonces, ven, no es así de fácil, de que 2,4-D ya tiene 50 años de estar en el mercado. Tiene que demostrar el que quiera venderlo que no está contaminado. Entonces, ahí tenemos una lucha entre ellos. El tercero que se mete en la lucha son los grupos de agricultores, pero por falta de conocimiento, diría yo.
Porque sí, sí, claro, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Si el 2,4-D ya está en el mercado, ¿por qué no permiten que otro lo traiga? ¿Y por qué yo no lo puedo traer libremente? Ahí tenemos un problema serio que la mayor parte de agricultores en este país no tienen el adecuado conocimiento, no tienen la adecuada asistencia técnica, no tienen la adecuada investigación. Y ahí sí yo tengo que separar posiblemente a los gremios grandes de los pequeños agricultores, donde sí, yo tengo que decir, Corvana tiene una dirección de investigaciones que es muy buena, que tiene un gran equipo técnico y hace grandes investigaciones, a pesar de que tengo que decir también que no todos los bananeros aplican las recomendaciones que da Corvana. Y eso se lo puedo decir por experiencia porque yo trabajé en proyectos con Corvana. Nosotros, desde el Ministerio de Ambiente, trabajamos con Corvana en algunos proyectos. Y yo también, como funcionario del MINAE, he atendido denuncias por malas prácticas de productores bananeros que fumigan al vecino. ¿Me explico? Entonces, no siempre, a pesar de que estoy diciendo, Corvana tiene un buen sistema de investigación. Lo mismo puedo decir de la Dirección de Investigaciones de la Caña de Azúcar o del Instituto del Café, pero no puedo decir lo mismo del sector del gremio piñero, que no tienen un centro de investigaciones. Entonces, ¿quién le brinda la asesoría técnica, la investigación y la asesoría técnica a ese segmento? ¿Quién le brinda la asistencia técnica a los productores de piña? Perdón, de hortalizas del país. No tenemos eso y son debilidades que hay que corregir porque, por ejemplo, en hortalizas tenemos ya información al respecto. La papa es uno de los cultivos que más usa plaguicidas. El chile dulce es uno de los productos agrícolas que más contaminación tiene con residuos de plaguicidas. Y esos son datos del Servicio Fitosanitario. Tenemos que corregir eso. ¿Me explico? Entonces, tenemos una lucha entre ellos, entre las empresas, y una lucha entre ellas porque no quieren trabajar juntos y hacer las cosas como técnicamente debe ser. Pero también tenemos una lucha de ellas especialmente contra los ministerios de Ambiente, contra los ministerios de Salud, tratando de que el registro sea simplemente una firma para poner el producto en el mercado. Y eso ya lo dijo la Contraloría, por cierto, en su informe. El registro de plaguicidas no es un mero trámite formal, es para velar por la protección de los intereses del agricultor también, de la salud y del ambiente. ¿Y por qué resalto al agricultor? Y acabo de comentar el caso, cuando veo a esos trabajadores cafetaleros empapados en plaguicida, por favor, ellos están siendo afectados por un plaguicida. Y así muchas personas están siendo afectadas por plaguicidas. ¿Cuántas intoxicaciones se registran anualmente de las escuelas en las zonas rurales? Yo conté el año pasado 7 casos por lo menos que estaban en la prensa y están intoxicando los pobladores en las zonas bananeras que están donde las calles pasan entre las poblaciones. Cuando pasa la avioneta y tenés que respirarte los plaguicidas. Entonces, eso también el gobierno, las autoridades tienen que tomarlo en cuenta y a tomar medidas para que esas cosas no sucedan. Vea usted por qué se contaminan los acueductos. El acueducto de Dramono. Ya se sabe que la ley establece una área de protección alrededor de las nacientes. Dice la ley que las nacientes tienen que tener un área de protección de 100 metros, pero si hay una toma de agua, el área de protección es 200 metros. Y lo que se viene demostrando es que eso prácticamente no se cumple. Y se lo puedo decir de Oriamono, de San Carlos, de Río Cuarto, de Siquirres, donde ha habido problemas de contaminación de los acueductos. Bueno, vea que tenemos un montón de intereses encontrados. Claro, vea usted el tema de los intereses encontrados. Cuando escucho a un señor de una asociación de usuarios de agua decir que ese clorotalonil no produce nada, que siempre hemos tomado agua contaminada. Pero ¿qué pasa? Son señores agricultores de la zona, que ellos también tienen intereses encontrados. Ellos quisieran que el producto se siga utilizando. Aquí las autoridades tienen que hacer un trabajo objetivo, independiente y no
seguir prestando oídos a cosas, argumentos que no tienen respaldo. Entonces, los técnicos de los ministerios de salud, de ambiente, tienen que hacer su trabajo como debe ser. Y yo creo que lo están haciendo. El Ministerio de Agricultura también tiene una responsabilidad al respecto en velar por el control del uso de los plaguicidas, pero que sea un control de verdad. Y los agricultores hay que seguirlos capacitando, desarrollar tecnología para que ellos sean menos dependientes de los plaguicidas, porque definitivamente, voy a mencionar esto, eh, de las críticas hacia nosotros. ¿Por qué nosotros hemos dicho que Costa Rica es el mayor usuario de plaguicidas? Mire, el último dato que publicamos es una gráfica donde aparece Costa Rica como el mayor usuario de plaguicidas del mundo. ¿De dónde salió esa gráfica? Es un cuadro descargado de la base de datos de la FAO, de la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el cual yo lo descargué. Era un dato que tiene datos, era un cuadro que tiene datos de 20 años. Yo lo que hice fue calcular el promedio de 20 años y ponerlo en orden. Y Costa Rica quedó en el no muy honroso primer lugar como el mayor usuario de plaguicidas del mundo. Y eso ustedes lo pueden hacer. Yo simplemente he hecho el ejercicio, pero cualquier otro lo puede hacer. Líder, antes de entrar al, a la ley, a la ley, al proyecto de ley que se quiere hacer, le quería preguntar por un balance, digamos, de toda esta parte que hemos hablado de esta relación del país con los plaguicidas, con un hecho o dos hechos que se dieron en la administración anterior y en la administración actual. Tanto Carlos Alvarado como el presidente actual, Rodrigo Chávez, firman, y aquí digamos, le dejo la interpretación a usted, algún tipo de decreto y demás en torno a los plaguicidas. Y eso es lo más actual, digamos, ahí ya peco de ignorancia, de algún tipo de marco regulatorio, de regulación y demás que se ha hecho en el país, y el cual es como, para las personas que nos están escuchando y viendo, es, es en el marco en donde aparece, digamos, este proyecto de ley. ¿Qué balance nos puede hacer como ese marco antes ya de entrarle al detalle, digamos, del proyecto de ley? ¿Qué balance hace usted, digamos, de estas decisiones gubernamentales? Sí, yo veo que en todos los gobiernos, los grupos de interés, que son esos tres que ya mencionamos, vienen a hacer presión, porque quieren agilizar los registros, quieren que haya más plaguicidas, pero por cierto que los plaguicidas siguen estando ahí, porque el hecho de que no haya tantos plaguicidas nuevos, no significa que sacaron del mercado los viejos, ahí están. Ahí tenemos ese menú de 2000 y pico de productos comerciales que se venden, a pesar de que sí vienen registrándose plaguicidas nuevos. Yo hice una pequeña publicación al respecto, porque el presidente de la República dijo, y alguien lo puso a decir, de que en este gobierno se registró el primer plaguicida después de 20 años, lo cual no es cierto. Y los datos ustedes los pueden buscar en el Servicio Fitosanitario, donde ellos publican todos los plaguicidas que se aprueban todos los años durante estos últimos 15 años. Ahí están publicados con las diferentes normas. Entonces, sí, en cada gobierno buscan complacer a las empresas. Y las empresas siempre han estado insatisfechas y yo creo que todavía lo siguen estando porque publicaron insatisfacción en relación con el último decreto que publicó el gobierno de don Rodrigo Chávez. Entonces, ya dijeron, no, es que ese decreto está pidiendo requisitos. Más, si yo le estoy diciendo, le voy a decir que vea que en el último año del gobierno de Carlos Alvarado publicaron un decreto y en el primer año del gobierno de Rodrigo Chávez publicaron un decreto que reemplaza al anterior. Y ya las empresas, las cámaras siguen criticándolo. Entonces, no hay satisfacción. Entre las cosas que observo y que es pública, el ministro de Agricultura actual, junto con el director del Servicio Fitosanitario, dieron unas declaraciones en la prensa diciendo que creo que en el año 2025 va a salir del mercado entre el 50 y el 60% de los plaguicidas que están registrados. Y suena interesante, especialmente cuando sabes que hay un montón de plaguicidas altamente peligrosos. El problema está, según lo veo, en que el gobierno y el Ministerio de Agricultura
junto con los grupos de productores, tienen que trabajar en la búsqueda de alternativas, porque no se le puede decir a un agricultor, ¿sabe qué? De ahora en adelante usted no va a usar más paraquat, o lo que sea, cualquier producto de esos. Tiene que darle alternativas, pero no vemos que el Ministerio de Agricultura esté trabajando para que haya esas alternativas. Esas alternativas pueden ser muchas, no solamente plaguicidas químicos, que eso es parte del mensaje que las empresas de plaguicidas dan, es que tiene que haber otra molécula igual, no, eso no es así. Usted tiene que trabajar desde los centros de investigación en buscar nuevas técnicas de control. Y por eso les hablé del control biológico. Yo sé que en el Ministerio de Agricultura hay un grupo técnico que trabaja, por ejemplo, con controladores biológicos y con otras técnicas. Excelente, hay que reforzar eso. Sabemos que en el INA tiene una escuela de agricultura orgánica, donde ya vemos casos muy exitosos de técnicas de producción con control de plagas no químicos. Y yo no es que estoy en contra de los químicos, estoy en contra del alto uso. Entonces, uno puede usar el plaguicida, igual como los medicamentos que nosotros usamos. De ello, estoy tomando pastillas para la presión porque tengo la presión alta o el colesterol o lo que sea. Entonces, sí, pero no es que me dijeron que me tomara una pastilla y me tomo 5 por si acaso. Eso no se hace. Y eso es lo que pasa en la agricultura. La gente dice, no, es que el plaguicida tiene 30 años y ya no es efectivo, entonces le voy a duplicar la dosis. Con eso el agricultor está siendo afectado económicamente, porque le estamos vendiendo un plaguicida que el mismo agricultor cree que no le funciona. Pero con esa sobredosis, el agricultor está contaminando los productos que nos venden, está contaminando el ambiente. ¿Me explico? Entonces, la lucha sigue dándose, la lucha sigue dándose y vea usted que el mismo ministro de Agricultura dijo, estoy en contra de toda prohibición. ¿Con qué criterio técnico? Está en contra de toda prohibición. Yo no puedo estar ni a favor de todos los plaguicidas ni en contra de todos los plaguicidas. Para eso tiene que haber criterio técnico. Y eso es lo que nos lleva a la pregunta del proyecto de ley que se presentó en la Asamblea Legislativa. Este proyecto de ley no solamente busca, si me permite entrar en el tema de una vez, no solamente busca prohibir o restringir plaguicidas que ya están generando problemas ambientales, sino también busca crear un mecanismo formal para que las autoridades correspondientes hagan las evaluaciones de peligrosidad, ya sea de los plaguicidas que están en el mercado, y si esas evaluaciones no pasan la prueba técnica, se deben retirar del mercado por responsabilidad de protección al ambiente y a la salud. Y también, por cierto, que yo diría que esos plaguicidas que tienen 30 años, que nunca han sido reevaluados desde el punto de vista agronómico, deberían reevaluarse, porque si es que realmente el plaguicida ya no es eficaz para el control de la plaga, hay que sacarlo del mercado, porque con eso estamos engañando al agricultor también. Entonces, ese es uno de los componentes del proyecto de ley. Y el proyecto de ley surge precisamente, aclaro, a raíz del vacío y de los incumplimientos que pasan por los reglamentos que vea que a cada rato los cambian. Entonces, este proyecto de ley también no solamente va a prohibir o a restringir, sino, repito, a crear un mecanismo formal consolidado donde obligue a los ministerios a hacer las evaluaciones que en este momento, por reglamento, tratan de evitarlas. Después, también se trata de, a través de esa ley, buscar mecanismos para apoyar a los grupos de investigación que trabajan en alternativas para quitar los plaguicidas que están o buscar otras opciones. Por ejemplo, escucho ahí crítica fuerte de los piñeros. Es que el MAC no me da nuevas moléculas. Perdone, ¿cuáles son las nuevas moléculas? ¿Quién le dijo al MAC cuáles son las nuevas moléculas que hay que registrar? Si los piñeros no tienen un centro de investigaciones que haya identificado esas nuevas moléculas. Las moléculas no le pertenecen al MAC, le pertenecen a las empresas de plaguicidas. Y son esas empresas las que deben decir, mire, yo tengo un excelente plaguicida, digamos así, para control de la roya del café, por decir algo.
Y entonces él va, hace la prueba y demuestra que sí es bueno, que es mejor que todo lo que hay en el mercado, y entonces lo registra, pero el man no lo hace. Entonces, hay que incentivar a los centros de investigación y pueden ser investigadores independientes que hagan eso. Entonces, el proyecto de ley busca eso, busca apoyar a esas alternativas, que no tienen por qué ser alternativas químicas. Actualmente, a nivel nacional e internacional, hay mucha gente trabajando en controladores biológicos de diferente tipo, para diferentes placas, y hay que seguir trabajando en eso. Hay que seguir también trabajando en montar biofábricas para producir esos productos naturales a un costo razonable para el agricultor, porque resulta que también las empresas que tenemos aquí son a veces de pequeña escala y los productos que venden son sumamente caros. Entonces hay que mejorar eso. Hay que mejorar los controles. Ponemos en el mercado un plaguicida y nadie controla que se utilice donde debe ser, como debe ser, con las dosis, con las frecuencias, que se respeten los periodos de no uso antes de la cosecha. Nadie controla eso. El proyecto de ley busca fortalecer los mecanismos de control que ya están, pero en la práctica no se llevan a cabo. Y eso lo puedo demostrar. Eh, Hubo una de las acciones legales que se presentó en la sala cuarta, que involucró al Ministerio de Agricultura. Y el director de fitosanitario, ahí está, dijo, no, es que nosotros lo único que hacemos es registrar y el uso lo hace el agricultor como él quiere. Eso no puede ser, especialmente con los plaguicidas altamente peligrosos. Vea que ya le estoy mencionando otros aspectos que tiene el proyecto de ley. Y el proyecto de ley lo que busca es no solamente quitar los plaguicidas altamente peligrosos, sino también buscar opciones. Y también para que quede claro de dónde sale la lista que se agregó ahí. Esa lista sale de lo que ya está sucediendo en el país. Vea que en San Carlos y Río Cuarto, con estudios que hizo el Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica, pagados por el Servicio Fitosanitario, se detectó que hay 21 fuentes de agua contaminadas con residuos de plaguicidas de 54 existentes en la zona. Y por cierto que ahora dicen que no son 21, que son 14. Ajá, pero ¿por qué? Resulta que ya el gobierno, con su propia plata, fue y construyó nuevas conducciones de agua para traer agua a esas 7 que en una de las asadas no tenían de dónde coger agua. Todas las fuentes estaban contaminadas. Entonces, vea que esto le está saliendo caro al país, a nosotros, los pobladores. Porque en Siquirres, para corregir el problema de contaminación que hubo, el gobierno invirtió 3.000 millones de colones y 10 años de darle agua en cisternas a los pobladores. En, en San Carlos y Río Cuarto tenemos casi 8 años de haberse descubierto ese problema. Y ahí están haciendo malabares para poderle proveer de agua a los pobladores. Y esas siete fuentes que hubo que corregir costaron, si la memoria no me falla, más de 600 millones de colones de plata del erario público. ¿Me explico? Entonces, el proyecto de ley está buscando resolver el problema. Ah, bueno, repito, estaba diciendo de dónde salió la lista de plaguicidas. La lista de plaguicidas que están ahí salió de los plaguicidas que están apareciendo en San Carlos y Río Cuarto, pero también, aclaro, unos de ellos no han aparecido todavía, pero por sus características físico-químicas tienen potencial de aparición. ¿Y qué pasa ahí? Por ejemplo, cuando usted quita el bromacil, que se prohibió, que es un herbicida, la gente empieza a usar diurón, que es un herbicida, y entonces el diurón es el que ahora contamina. Y así cuando usted quita clorotalonil, ellos van a usar otro. Entonces, si los plaguicidas que están en el mercado tienen potencial de contaminación, descontaminar el agua subterránea es una tarea casi que imposible o sumamente cara. Y por eso se metieron esos plaguicidas en esa lista. Para que quede claro, porque ya veo a la gente diciendo, no, mentira, esos plaguicidas no son altamente peligrosos. Tienen un alto potencial de contaminación.
El potencial de contaminación se mide con un parámetro que se llama GUS, G-U-S, que se traduce como, eso es del inglés, Groundwater Ubiquity Score, significa parámetro de ubicuidad de aguas subterráneas, en aguas subterráneas. O sea, el potencial de contaminación de aguas subterráneas. Significa ese parámetro. Y esos plaguicidas que están ahí, además de la peligrosidad que tienen un alto potencial de contaminación. O sea que no estamos inventando así por inventar, están sacados de las listas. Esta lista se le puede pedir a los funcionarios públicos de la zona de San Carlos, donde ellos tienen los datos porque ellos le hacen monitoreo a la contaminación. Yo creo que con eso explico en buena parte los alcances del decreto, del proyecto de ley que está con el número 23783 y por qué está así establecido de esa manera. Por cierto que en ese proyecto de ley se está buscando, cierto, tomar medidas, pero se está dando un pedido de gracia, entre comillas, para buscar que las empresas, que los técnicos trabajen en la búsqueda de soluciones. Y no es que una vez que se acordó, al día siguiente se van a prohibir los plaguicidas. Así no está pensado el decreto. Es buscar soluciones, buscar también recursos para que haya posibilidad de trabajar en las soluciones. Yo creo que así en términos resumidos es lo que contempla, contempla ese proyecto de ley. Don líder, y este proyecto de ley no va a caer a, digamos, a, a una sociedad con sin tensiones. ¿Qué lectura, digamos, le daría a usted? Y para aquellas personas que de alguna u otra forma nos vamos a ver involucrados e involucradas, digamos, en este tipo de discusiones por parte de la Universidad de Costa Rica, digamos, el Observatorio de Bienes Comunes, evidentemente tendrá que tomar alguna posición, tendrá que es parte, por ejemplo, esta entrevista es parte de esa discusión pública de poner en, en conocimiento diferentes perspectivas. ¿Qué lectura le daría a usted justamente cuando esto empiece a calentar, cuando este proyecto de ley empiece a generar, que ya lo está generando, digamos, los, los, los apoyos, pero también los anticuerpos? ¿Qué lectura, digamos, de contexto usted empieza a leer, digamos, de relaciones de fuerza, de discusiones, etcétera, a este proyecto de ley? Bueno, ya el proyecto de ley está en discusión. Ya sé que ya ha habido eh, ponencias de oposición y apoyo, y pasa lo que es de esperar, que las empresas comercializadoras de plaguicidas se van a oponer. Las cámaras que ya conocemos, ellos se van a oponer porque ellos no quieren que haya ninguna restricción al comercio de plaguicidas. No siempre los argumentos tienen sustento. No, no, es más, digo no siempre, para no ser absolutista. Y ya está viéndose. Ah, no, es que esos plaguicidas no son peligrosos. Y yo le estoy dando todas las explicaciones por qué están los plaguicidas ahí incluidos. Hay algunos que ya fueron prohibidos en otras latitudes por peligrosidad. Y lo que salen diciendo, no, es que los europeos no tienen sustento técnico, son unos insensatos. Eso es lo que he estado escuchando ahí en algunos debates en los que he participado, lo cual no puedo compartir. No puedo compartir. Esos países tienen un gran respaldo técnico y si los plaguicidas fueron prohibidos es porque ya ellos son conscientes de la peligrosidad que tienen. Sí, a veces vemos ahí que surgen nuevos actores, como estoy viendo ahora ahí, que sale un actor ahí que usted mencionó, la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola. No sé, bueno, ahorita medio me di cuenta de dónde salió. Dice que se creó un grupo en octubre del 2023 para defender al sector agrícola. Bueno, yo creo que vale la pena que investiguen quiénes son esos, los que están dando esa cara. Son asesores técnicos de una transnacional. Y eso ustedes busquen ahí ven el nombre y se lo van a encontrar. Son las empresas de plaguicidas que, por cierto, que el que una transnacional se dedique a eso contraviene el código de conducta de la FAO sobre manejo de plaguicidas. Es un documento oficial donde están comprometidas de palabra la mayor parte de empresas comercializadoras de plaguicidas del mundo. Y hacer esa campaña de parte de una transnacional es una contravención del código de conducta.
Nada más lo digo así, entre paréntesis. Sí, esa es la resistencia que hay. Por supuesto que yo le agradezco a ustedes la oportunidad de conversar sobre esto, porque eso es parte de la difusión para que la población de Costa Rica conozca cuál es el trasfondo de este proyecto de ley, cuál es la realidad nacional que vivimos. Y vea que no hablamos de la contaminación de los productos agrícolas que nos venden. Y esos datos están ahí publicados por Fitosanitario. Y más bien voy a hacer un pequeño paréntesis. Resulta que Fitosanitario publica y sale en la prensa que dice, solamente el 24% de los productos que se venden tienen contaminación ambiental. Bueno, un momentito, ¿cómo es eso que solamente? Y resulta que cuando investigamos, en Europa el porcentaje de contaminación es 1,5% de incumplimiento. Y a nosotros nos venden como que fuera muy positivo que el 24% esté contaminado. No, eso no es positivo. Eso no es positivo, eso es negativo. Pero no solo eso, tampoco nos dicen el grado de contaminación que tiene. Y resulta que con los datos de ellos que nosotros tenemos, encontramos que un producto puede tener una contaminación que supera 500 veces el límite de tolerancia establecido por las Naciones Unidas, bueno, por la Organización Mundial de la Salud, lo que se llama el Códex Alimentarios. 500 veces. No hay 1.000 veces, 2.000, hasta más de 3.000 veces. Entonces nos están dando plaguicidas realmente en concentraciones altas. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Entonces, todas estas medidas de control que están en este proyecto de ley tienen que ir a corregir esos problemas, que no los estamos viendo, porque no, nos habla muy poco de eso. En fin, la reacción que vemos ante el proyecto de ley es la esperada. Los vendedores de plaguicidas están en contra, por supuesto que tienen capacidad para hacer lobby, y del lado acá, de la acera, tenemos a los agricultores con un tremendo desconocimiento, con una tremenda desinformación, y tenemos también a grupos técnicos como nosotros, que sí tenemos ese conocimiento y que estamos tratando de cumplir con la responsabilidad de hacer públicas las cosas para que se corrijan. Líder, una consulta. Ya voy a aprovechar esta parte última que usted nos expone. Eh, como personas que estamos viendo, digamos, esta entrevista, que a veces nos podríamos catalogar de diferentes maneras, ahí lo dejo, académicos, activistas, ciudadanos y, y todo esto, ¿cuáles cree que son las tareas, digamos, porque, digamos, evidentemente, eh, todos tenemos diferentes tipos de conocimientos, algunos más especializados, otros, otros menos, pero es una discusión para eso, es una discusión sumamente importante, digamos, en el cual evidentemente estamos hablando de garantizar la reproducción de la vida, porque usted mismo nos decía al inicio, digamos, el pesticida lo que hace es matar la vida. En este caso es una discusión por justamente garantizar la reproducción de la vida. eh, ¿Cuáles crees que son algunas tareas, digamos, que deberíamos tener, digamos, ya en esta discusión que ya, como usted mismo dice, ya está y que ya estamos viendo? Vemos reportajes en televisión, vemos noticias que nos llegan de la prensa y demás, justamente algunas con algún criterio, otras son, digamos, voy a pedir el perdón a los compañeros y compañeras que practican el periodismo, podríamos catalogar como propaganda, digamos, de algo. Entonces, quisiera preguntarle, para aquellas personas que de alguna otra manera sienten que es una discusión en la cual deben estar vinculadas, ya sea porque tienen algún colectivo, su organización responde a esto también, ¿cuáles son algunas tareas que, como diría mi abuelita, deberíamos estar haciendo desde ayer, pero que digamos, es importante que tomemos en este momento? Bueno, pienso que lo primero que hay que hacer siempre es conocer el problema, tener un diagnóstico de la situación, de cualquier problema, con tenerlo claro. Y eso es lo que hemos venido tratando de hacer desde la plataforma de Naciones Unidas, desde la plataforma de gente, no solamente de los técnicos, también de los pobladores, de cuando los señores pobladores de Ciprés y de Iramono se dan cuenta de que tienen su agua contaminada, de cómo, usted imagínese, póngase en esos zapatos de ellos, saber recuerdo una señora allá en Siquirres que decía, ¿cómo yo voy a bañar a mi chiquita
con un agua que sé que tiene residuos de plaguicidas que la puede afectar. Entonces, primero es el conocimiento. Después, buscar las alternativas con frialdad técnica. No es que yo estoy en contra de todo, y no. Pero entonces poner una hoja de ruta sobre las tareas que tiene el país. Sí, estamos usando muchos plaguicidas, sí o no. ¿Cuál es la razón? ¿Qué nos está faltando? Entonces, posiblemente ahí yo digo, ok, nos está faltando asistencia técnica, pero nos está faltando también investigación, llevar alternativas a los agricultores. ¿Que quieren otros plaguicidas químicos en el mercado? Sí, perfecto. Entonces veamos a ver cuál es el escollo. ¿Dónde es que no se están dando esos plaguicidas? Porque no solamente tenemos problemas con el registro de los plaguicidas químicos sintéticos, también tenemos problemas con los plaguicidas biológicos. Entonces, agilicemos el sistema. Trabajemos en eso. Eh, por supuesto que tenemos que entender que algunas tareas no se resuelven en una semana. Trabajar en investigación requiere tiempo, requiere 1 año, 2 años, 3 años para trabajar en investigación. Necesitamos recursos financieros, necesitamos gente que poner a trabajar, que se especialice en esos campos y luego transmitir la información a los agricultores. Necesitamos mejorar la asistencia técnica. Es que por ahí escucho también al ministro de Salud, perdón, de Agricultura, diciendo lo mismo, de que no tiene suficiente gente para dar asistencia técnica. Tenemos que buscar una solución. O sea, no es un problema. Hace unos años vi un video ahí, que había un mono que se bajó del árbol y en eso viene un felino y el mono en lugar de subirse al árbol se quedó ahí y ahí lo agarró el felino. No podemos hacerlas de monito. Tenemos que buscar cómo subirnos al árbol. Si tenemos que buscar la solución. No es que hoy no tengo gente. Bueno, hagamos una priorización. Esto es un problema nacional, ¿sí o no? Y las empresas también tienen que todos tenemos que tratar de enfriarnos. A veces creemos que esta lucha es una lucha de ambientalistas que no quieren el desarrollo. No, todos queremos vivir. Todos sabemos, yo sé, tengo clarito que los agricultores quieren vivir, pero están haciendo las cosas mal por desconocimiento. Esos cafetaleros que vi ahora ahí, que se están echando el plaguicida sobre el cuerpo por usar una bomba de presión y ahí van sin ninguna protección de nada, ellos no están haciendo eso de mala fe. Ellos lo están haciendo por desconocimiento. Entonces, tenemos que entender qué es lo que tenemos entre manos y buscar las soluciones de manera correcta. Esto tiene que ir también por un cambio de normativa, porque no todas las cosas se pueden hacer voluntariamente. Y hay montones de ejemplos al respecto. Ah, no, es que la judicialización. No, 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 un momentito. Tarde o temprano a las cosas hay que ponerlas en forma. Recuerdo un señor ahí en Los Santos que usó un nematicida y no recuerdo si se murió la chiquita en el pueblo que consumió agua de ese acueducto. Eso es una responsabilidad que hay que asumir. ¿Cómo es que alguien aplica un plaguicida hoy y lo va a vender mañana? Eso es un incumplimiento normativo, pero la norma hay que corregirla primero, porque también hay esas normas en el Ministerio de Agricultura, en el fitosanitario, están mal puestas. Y eso también lo dijimos porque hay documentos al respecto que demuestran que las normas están mal puestas, hay que revisarlas y corregirlas. ¿Me explico? Entonces, esos son los retos que tenemos que tener. Enfriarnos, dejar de pelear diciendo, no, es que usted no quiere el desarrollo. Yo personalmente no tengo intereses económicos en esto. Lo que estoy trabajando en esto por un tema de responsabilidad social. Por un tema de responsabilidad social. Cuando yo veo un informe que hacen universidades de Estados Unidos que dice que si una mujer embarazada vive en el radio de 1,5 km de donde aplican un plaguicida, X plaguicida, ahorita no voy a mencionarlo, es posible que ese niño nazca con autismo. Y cuando ahí mismo dice que un niño pequeñito que viva en ese radio y que sea expuesto al plaguicida, es posible que tenga retraso mental. Eso para mí es chocante, inaceptable. Esa es la responsabilidad social. ¿Qué pasa con nuestros agricultores? Miren, en este caso que le estoy contando, yo estaba conversando con el muchacho, el hijo del finquero,
cuando llegó la esposa con un niño de menos de un año y de pronto pasaron detrás nuestro a 5 metros de distancia fumigando y ese niño está siendo expuesto a los plaguicidas. Yo, en realidad, me duele el corazón. Yo creo que es un tema de responsabilidad que todos tenemos que asumir y no quedar simplemente defendiendo, porque no estamos defendiendo los intereses de los agricultores, no los estamos defendiendo. Los agricultores están siendo afectados económicamente y en su salud también. Ahí escuché, perdón, en el último, a un agricultor decir en un video que él empezó a producir agricultura orgánica después de que su esposa se murió de cáncer. No tenemos que esperar eso. Don líder, ya sé que tiene otras cosas que hacer, evidentemente. El viernes no se dedica a la entrevista, pero sí quiero hacerle una última pregunta. Es una pregunta para invitarle a, a jugar un poco, digamos, con todo esto, en el buen sentido, eh, y estimular un poco la creatividad. Y es que para todas las personas que esperamos que nos estén llegando hasta este momento de la entrevista, que hayan tenido la generosidad de escuchar nuestra conversación, les queremos dar un regalo. Como cuando le invité y demás, le proponía, este es un espacio que procura procura la conversación y, y que esa conversación trascienda justamente este momento que estamos teniendo, digamos, y que involucrar a esa persona que nos está viendo, nos está escuchando, que pueda llevarse, ahora sí, algunas preguntas que tal vez usted tenga, algunas inquietudes que le genera esta conversación o simplemente el estar involucrado ya en la discusión de todo esto. ¿Para qué? Para que esta persona pueda llevárselo, digamos, ya sea ahora que están entrando las clases, pueda llevárselo y decir, mire, escuché a dos señores hablar y preguntaba, y el señor nos dio estas 2 o 3 preguntas que me parece que son muy importantes, que deberíamos trabajar, que lo lleve a la iglesia, el sindicato, si nos escuchan personas que trabajan justamente en todos, que trabajan utilizando todos estos plaguicidas y demás, que también diga, uy, mira, qué interesante, ¿no? Nunca lo había pensado de esta manera. Es para invitar a la discusión más allá, digamos, de esta conversación, que evidentemente tiene que terminar. Entonces, parece usted nos puede dejar de regalo justamente esas discusiones para que esta conversación continúe en otros espacios y se pueda profundizar en otros lugares. Bueno, de nuevo, yo le agradezco a ustedes la oportunidad que me han dado para, más bien, hemos sido un poco extensos en contar todo ese tipo de cosas, pero hay muchos detalles al respecto. Eh, yo creo, mi llamado es a la población en general, que no seamos indiferentes. Eh, Vender plaguicidas no es vender confites. Aún así, hasta los confites pueden generar problemas de salud. Entonces, conozcamos más al respecto. Nosotros hemos tratado o tratamos de hacer una difusión sobre esos temas. Ve que sin querer entrar en detalles sobre cada plaguicida, porque eso es demasiado grande. Eh, Informémonos, veamos que eso no es una discusión de empecinados que, no queremos el desarrollo. Costa Rica es una sociedad solidaria, siempre lo hemos sido y así fuimos educados nosotros y eso me alegra mucho de ver que en Costa Rica tenemos todavía un sistema solidario. Pensemos en los intereses y problemas del vecino. Eh, por ahí se me ocurre una frase que es, es de la Biblia. No le hagamos al prójimo lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Yo vivo en San José. Y dichosamente aquí hasta la municipalidad ya dejó de usar plaguicidas para el control de las malezas en las aceras. Pero hay montones de personas que viven en el campo y están expuestas a eso toda la vida. Me recordé también de una frase que publicó el Papa Francisco en una encíclica, donde citó las palabras de el patriarca Bartolomé, que decía, el que peca contra la naturaleza peca contra Dios, porque la naturaleza es obra de Dios. Tal vez no quieran ustedes escuchar a Lidia Vargas, tal vez no quieran, pero escuchen a otra gente
y piense si realmente hay algo de razón y trabajemos en eso. Yo con mucho gusto y colaboro siempre en este tipo de cosas, de hacer conciencia al respecto. No, o sea, no podemos quedarnos indiferentes ante lo que está pasando. Yo le digo a ese niño que vi, un niño muy lindo, igual que todos, muy lindo. ¿Y cómo es que él se está respirando los plaguicidas así nomás? Él no sabe lo que está pasando, pero eso es lo que está pasando. Eso pasa aquí en este país todos los días, en muchas partes. Así que no seamos indiferentes, hagamos el esfuerzo, involucrémonos en la búsqueda de soluciones. Creo que en este proyecto de ley estamos planteando soluciones. No es simplemente que no queremos a alguien o queremos sacar a alguien del mercado, de eso no se trata. Siempre hay oportunidades de trabajo, oportunidades de mercado. Entonces, bienvenidos y para eso trabajamos todos juntos. Muchas gracias de nuevo a ustedes. Don Eli, de parte nuestra, agradecerle su tiempo, pero también su palabra y compartir su experiencia. Creo que es lo más importante. Más bien, le agradecemos muchísimo y como decimos por acá, pues hasta la próxima. Esperemos tener mejores noticias mientras vaya avanzando el proyecto de ley y ahí lo estaremos molestando justamente para que nos vaya actualizando y nos vaya diciendo cómo va la discusión. Y lo más importante, hay también que nos vaya dando alertas de situaciones que puedan estarse pasando, porque como ya vimos, esto es un lugar complejo, debemos de entender y hay interpretaciones para un lado y para otro. Sí, bueno, muchas gracias de nuevo y también al auditorio, a la audiencia, le agradecemos mucho. Ojalá que hayan tenido la paciencia de escucharnos hasta el final. Y si no, como estos videos muchas veces se publican y se repiten, entonces tendrán la oportunidad de escucharlo en 2 o 3 sesiones. Ojalá que les aproveche el mensaje. Buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego.